Bueno, yo empiezo por comentarles que uno de los proyectos que se presentó sobre este asunto lo presentamos con el representante a la Cámara, Jorge Gómez y yo. Y tengo que empezar señalando una cosa que hubiera preferido no tener que señalar, y es un reclamo formal que le hago a quienes hicieron esta ponencia. No es cierto que esta sea una ponencia que resuma los distintos proyectos que se presentan. No es cierto. Eso es una afirmación que no corresponde con la realidad. Porque aquí hay un gran debate y todos sabemos que es entre carros de servicio público, carros de servicio particular. Y nuestro proyecto de ley, el que presentamos con Jorge Gómez, dice que plataformas con carros de servicio particular. Entonces, cuando en la ponencia se dice que todos los autores de todos los proyectos consensuaron la idea de que era con carros de servicio particular, faltan a la verdad. Eso es mentira. Mentira, no corresponde con la realidad. Y eso genera ya un problema de entrada, hay una falsa motivación para para presentar esa ponencia. Han debido reconocer que no había consenso y argumentar de cualquier manera. Lo segundo que quiero señalar es esto, es un poco una historia porque si no, no se entiende este debate. Miren, hace unos años, un banquero norteamericano concluyó que si se utilizaba el Internet, que es lo que llaman las plataformas, se podría, digamos, mejorar el vínculo entre el pasajero y los taxistas, cosa que en principio no tiene ningún problema, que yo no rechazo. ¿Dónde empieza el problema? Que cuando él descubre eso, pues, y además esa idea de que eso es mejor hacerlo con carros de servicio particular, porque era lo que le resultaba más conveniente a ese gringo, que es pues el creador de Uber, en vez de irse por el mundo cambiando las leyes para autorizar esas plataformas con carros de servicio particular, este gringo bien corrupto, por lo demás hay que decirlo con toda franqueza, en vez de venirse a Colombia y al resto del mundo a tramitar los cambios en las leyes, porque en la Constitución y la ley colombiana dice que el servicio de taxis, ese servicio público, se tiene que prestar con carros de servicio particular, este mister, en vez de venirse a Colombia a cambiar las leyes de Colombia que le prohibían lo que quería hacer, se vino fue a corromper a este país y a corromper al Estado colombiano. Y la verdad es que lo ha logrado. Llevan no sé cuántos años aquí actuando por fuera de la Constitución y de las leyes. Eso está demostrado hasta la saciedad. Esa es una empresa que ha sido multada, esa es una empresa que ha sido acusada, etcétera, etcétera. Y no hay la menor duda de que ese servicio que prestan Uber y esas otras plataformas funciona sobre la ilegalidad. Es un servicio que llamamos en la jerga de estas cosas, es piratería promovida por los gringos y las transnacionales. Y como en Colombia, todo lo que sea transnacionales hay quienes se les inclinan respetuosos y porque es con tarjetas de crédito y esas cosas enredaron a este país. Ese es el origen de este asunto. Entonces, estos proyectos de ley lo que tienen es que resolver cómo se van a hacer las cosas hacia adelante, y eso es lo que dice nuestro proyecto de ley. Entonces, aquí el debate no es si hay o no plataformas, eso es una de las mentiras que han promovido los publicistas de Uber. Aquí nadie ha estado nunca en contra del Internet, ni ese tipo de cosas, ni que se utilicen tarjetas de crédito. Eso es otra maniobra corrupta para envenenar al país, porque si algo se ha hecho en Colombia en estos últimos años es cargar de odio a este país contra los taxis legales, contra sus propietarios, sus empresas y sus constructores. Quienes hagan llamados a la tranquilidad deberían empezar por rechazar la campaña de descrédito brutal que se ha hecho con quienes finalmente no han cometido sino un crimen, que es cumplir con las leyes de esta república para prestar el servicio que prestan los taxis amarillos. Bueno, entonces, ¿dónde están las diferencias en las posiciones? Que es bueno que se sepa, porque es que aquí dicen que es que los que están con Uber, el proyecto pro Uber, porque este es un proyecto a favor de Uber para legalizar la piratería de Uber, de la ponencia que se está presentando, que lo que pasa es que es pensando en los pasajeros. Pues bien, comparemos las cosas. El proyecto que yo presenté con Jorge Gómez dice que las tarifas, o sea, dice que cualquier empresa de taxismo, de taxis, legalmente constituida, que no lo está Uber, puede prestar servicio de plataforma. O sea, ahí no hay diferencia. ¿Dónde empiezan las diferencias? Que nosotros decimos que esas tarifas deben ser fijadas por el Estado para que no haya abusos contra los pasajeros. El proyecto que se está tramitando es contra los pasajeros, no hay que meter cuentos, porque hoy esas plataformas cobran como tarifa el precio que se les da la gana a los pasajeros.
Nuestro proyecto lo que dice es no, eso tiene que ser con tarifas reglamentadas por el Estado. Dice también nuestro proyecto que la empresa que preste el servicio de plataforma no le puede cobrar al conductor o al taxista cualquier tarifa. Hoy Uber cobra lo que se le da la gana, hasta el 30% le ha cobrado a un conductor por conectarlo con un pasajero. Eso es un abuso incalificable y eso, por supuesto, tampoco le sirve al sector. Ese es un abuso de esta transnacional. Nosotros estamos proponiendo es que eso se reglamente. Por ejemplo, Uber en una manguala con el Ministerio de Hacienda se inventaron que pueden cobrarle IVA a los pasajeros de 19%. Eso es abiertamente ilegal. Nosotros prohibimos expresamente ese en nuestro proyecto de ley de plataformas. ¿Cómo así que un servicio público con IVA de 19%? Entonces, si ustedes hacen las cuentas, mis queridos pasajeros, entre lo que nosotros estamos proponiendo con plataformas, hacen las cuentas, resulta que va a ser mucho más barato si se aprueba nuestro proyecto, mucho más barato que lo que quieren los señores de Uber y quienes los están defendiendo, a mi juicio, de manera por completo equivocada. Entonces, esta es una primera cosa que es bueno aclarar. La segunda cosa que hay que aclarar es esto. Nuestro proyecto propone que solo podrán prestar servicio de taxis en medio de la ley, por supuesto. Los conductores tendrán que garantizarles las empresas el aporte a la seguridad social de forma tal que tengan salud y que tengan derecho a pensiones garantizado por las empresas. El proyecto de ley que están tramitando en esta comisión es un proyecto que sigue dejando tirados, como los tiene hoy tirados Uber, a los conductores, a los que no les conceden ningún derecho, ni siquiera los trata de sus empleados con el cuento de que son socios de qué van a hacer, no engañen a la gente. Cada vez más en el mundo entero hay fallos de la justicia diciendo que no son socios, sino que son trabajadores a los que tienen que garantizarles sus derechos. Esa es otra diferencia que tenemos grande entre el proyecto que se está tramitando y el proyecto que nosotros estamos planteando. El otro punto que es crucial es que la competencia deslegal, que está castigada por la ley, es inconstitucional en Colombia, consiste en que los carros de Uber y de las otras plataformas hacen competencia desleal porque compiten violando la ley. Eso está prohibido en la legislación colombiana. Entonces, en este proyecto se han inventado el cuento, porque en buena medida la diferencia de costos tiene que ver con los cupos, entonces andan echando el cuento sin ningún rigor ni seriedad, que es que les van a pagar los cupos a los taxis legales. Aquí ya se ha hablado de cifras. Esos cupos pueden valer del orden de billones de pesos, mucho más de 10 billones de pesos. Entonces yo le hago un llamado a quienes están promoviendo este proyecto. Muéstrenme la certificación del Ministerio de Hacienda, donde el Ministerio de Hacienda garantiza que con recursos públicos se van a pagar esos cupos. Pero esto no es de cuentos. Es más, hay una ley de la República que señala con claridad que no se pueden tramitar leyes que generen costos fiscales que no tengan hecho el cálculo exactamente de cuánto van a ser los costos fiscales. Pero aquí no se puede aprobar una ley en contra del patrimonio de las familias de taxistas legales y honrados de Colombia con el cuento de que les van a pagar los cupos sin mostrar la certificación del Ministerio de Hacienda y en cada paso que dé el proyecto mostrando cómo es lo de los costos. Es que aquí hay leyes que hay que cumplir. Los señores de Uber pueden hacer lo que se les dé la gana, pero el Congreso de Colombia no puede tolerar que también la ilegalidad se convierta en regla cuando se tramitan este tipo de normas. Lo otro que hay que señalar es esto, ese libertinaje que es lo que le gusta a Uber y a estas plataformas ilegales que vinieron a Colombia a corromper a este país, a engañar gente honrada, a manipularla, porque eso es lo que ha sucedido a lo largo de estos años, también propone y está planteado en el proyecto de ley pilas. Los representantes que están promoviendo ese proyecto estudien de urbanismo, estudien de transporte. Están metiendo también Uber colectivos. Eso es un ataque brutal al servicio masivo de transporte urbano. No sean o sea, hay que entender muy poco sobre estos asuntos, mis queridos colegas, para no entender que acabar con el transporte masivo urbano es un ataque brutal al orden de las ciudades, es aumentar el caos de las ciudades, es aumentar la contaminación. Eso se los dice cualquier persona que haya estudiado de esto. Es mi formación, yo soy arquitecto, entiendo algunas cosas sobre esto, pero ¿cómo se les ocurre promover colectivos en el taxismo que están prohibidos o súper controlados en este momento y que profundizar en eso le haría un daño inmenso, repito, al transporte masivo urbano, que es lo más avanzado y moderno que se han inventado para el transporte de las ciudades? Pretender acabar con los buses de Bogotá, por ejemplo, o con el Transmilenio de Bogotá,
para montar gente en carros particulares, eso es un crimen contra el orden de esta ciudad. Les ruego que estudien estas cosas. El hecho de que tengan los votos o puedan tenerlos para aprobar esto no los autoriza a plantear verdaderos disparates, porque son disparates. Y por último, una cosa, estoy haciendo por ser muy breve, lo que van a aprobar y lo que quieren aprobar es abiertamente inconstitucional, descaradamente inconstitucional. No le sigan la corriente a los de Uber, que son violadores profesionales de las leyes de Colombia. No les hagan caso, no les hagan caso. No es posible en la Constitución colombiana, que establece que el transporte público es un servicio público, pues no les es posible prestarlo con carros de servicio particular. Eso es así de simple. No es posible. Entonces, aquí si ustedes quieren cambiar las cosas y cumplir con las leyes de este país, lo que tienen es que presentar una reforma constitucional que diga que el transporte de automóviles, que hoy llamamos el servicio de taxis, no es un servicio público. Entonces, si ustedes eliminan ese servicio como servicio público, pues pueden prestarlo con carros particulares. Pero mientras este tipo de servicio sea un servicio público, lo tienen que prestar con carros de servicio particular, con carros de servicio público. Ustedes no pueden llegar a aterrizar en El Dorado una avioneta y decir que para Pereira, que para Bucaramanga, que los llevamos. No, no pueden, porque una avioneta de servicio particular no puede hacer servicio de transporte público. Ni pueden coger buses de servicio particular y volver de servicio público, porque el servicio público exige buses de servicio público. Eso es así de simple. Ni usted puede llegar a poner un banco en cada esquina porque le dicen, no señor, eso es un servicio público y tiene que pedirle al Estado y le ponen condiciones. Ni puede montar una clínica donde se le dé la gana, ni una universidad donde se le dé la gana, porque son servicios públicos. Entonces ustedes pueden que terminen aprobando esta ley aquí si logran conseguir los votos en la manguana con el gobierno del presidente Duque. Pero eso no les permite violar la Constitución y la ley de la República. Entonces, yo sí me uno a la idea de que se debe archivar. No es para evitar el debate, es que está tan mal planteado el proyecto, por lo que acabamos de explicar, que lo sensato es archivarlo, que entren en razón los que lo han promovido y digan, hombre, no nos metamos en esto, no le hagamos otro daño grande a este país, no sigamos promoviendo la corrupción y la piratería de las transnacionales que vienen a Colombia. Juguemos limpio, juguemos con claridad. Juguemos con claridad, eso es lo que estamos proponiendo. ¿Y cómo así que la ley no es de aplicación inmediata, sino que le van a dar un plazo largo para que esta piratería se siga dando? Yo los llamo cordialmente, en medio de los desacuerdos políticos inmensos que tenemos, los llamo a que no sigan promoviendo este proyecto. Y llamo a la ministra del Transporte que nos diga públicamente, ¿está respaldando este proyecto o el respaldo es a las escondidas, sin dar la cara? Porque lo cierto es que no han perseguido la piratería y la ilegalidad. Muchísimas gracias por su hospitalidad, señor presidente.